la hay, pero es una dispersión, el efecto de la dispersión es meramente cromático, no es una dispersión intermodal, y por lo tanto, aquí esto es lo que dio pie, de a partir de los años 80, a aumentar las tasas de transmisión, porque este era uno de los factores limitantes en aumentar la tasa de transmisión. Aquí está entonces, simplemente para recordar que si estamos trabajando en una fibra monomodo, ¿cuál es la condición que debe cumplir que sea monomodo? Para que sea monomodo es que este parámetro B, aquí está definido el parámetro B, depende de los parámetros ópticos, o sea, el índice de refracción de las dos regiones, depende del parámetro geométrico que es el diámetro del núcleo y por supuesto que depende de la longitud de onda que está trabajando. Si este parámetro entonces B es menor que 2.405, que es el primer cero de la función de Bessel, J0, ahí es monomodo. De ahí para abajo es monomodo. Si ya aumenta ese valor, ya no es monomodo. Entonces, se debe diseñar pensando en que se cumpla esto, pero para cierto rango de longitudes de onda. Es decir, cuando uno comercialmente va y le dice, no, yo le vendo una fibra monomodo, pero entonces no le están diciendo que es válido para ciertos rangos de longitudes de onda. Entonces, además de decirle que es monomodo, le dan la longitud de onda de corte. Es decir, a partir de esta longitud de onda para arriba, empieza a ser monomodo. Si usted la va a utilizar en longitudes de ondas más cortas, ya no se cumple la condición. Y por supuesto que hay algo importante que es, cuando es monomodo, la distribución es más o menos gaussiana, porque la solución que uno vea analíticamente hablando es una función de Bessel, ¿no? Y esta pues ya es la estructura de los diferentes modos de propagación. Cada modo de propagación implica, primero hay una clasificación de los modos, hay una clasificación que es vectorial y una que es escalar, y cada modo pues tiene su distribución dentro de la fibra. Y cada uno pues va cumpliendo su régimen de propagación, es decir, el parámetro B en función de un parámetro U adicional, que es el régimen de dispersión. Bien, ¿cuál es el otro aspecto importante entonces? Es que la fibra es un material y por ser un material absorbe luz. Entonces, ¿cuáles son las bandas en las que a mí me interesaría transmitir? Pues a mí me interesaría transmitir en las bandas donde haya poca absorción, porque entre poca absorción puedo aumentar la longitud de recorrido, y aumentar y acercar dos puntos más lejanos todavía. ¿Cuáles son las bandas? Aquí están, más o menos, estas son las fibras que se fabricaban en los años 80, aquí, están estas acá, y el trabajo ha sido ir disminuyendo estos picos. Estos son los picos generados por iones OH. Entonces, de ahí que ese trabajo ha sido muy intenso porque se tienen que ir disminuyendo fuertemente todas esas impurezas. Fibras modernas son estas que están acá, la roja continua, donde ya el pico de absorción es muy bajo, pero esta fibra antigua ya definió unas bandas de transmisión que son de interés. La primera banda fue aquí, la primera banda más o menos en 980 nanómetros, la segunda banda fue en 1.3 y la tercera banda es aquí, va más o menos de 1.5 a 1.65, más o menos. Esas son la banda, pero con estas fibras modernas, pues ya la banda se ha ido creciendo más. La semana pasada una empresa japonesa patentó una fibra, todavía no sé cómo lo están logrando, ya estos picos prácticamente desaparecen y entonces están aumentando todavía más esta banda. Entonces se predice que ya no va a tener 30 canales como les mostré en las primeras transparencias, se está prediciendo que vamos a tener 200 canales corriendo por esa fibra. Entonces es una cosa abismal. Entonces fíjese que ahí que está involucrado materiales, está involucrado toda la propagación de la luz, está involucrado toda la tecnología de transmisión de fibras, etcétera, etcétera. Esto que está aquí en esta región es la región más desarrollada en la transmisión. Es la región que va desde aquí, que es la tecnología que se llama WDM, es decir, la tecnología de multiplexación. Recuerden que es diferentes canales trabajando a diferentes longitudes de onda, pero todos van por la misma fibra. Y ellos van entonces según su régimen. Y esta es la fibra entonces que ahora se está trabajando. Y se trabaja en diferentes canales dependiendo entonces de en qué canal se va transmitiendo. Y cada canal tiene cada región espectral tiene su norma. Porque la norma debe de ser, por supuesto, las características del medio. Claro. Pero no solamente se fabrican fibras de sílice, sino de otros diferentes materiales. Entonces, dependiendo de lo que usted quiera, hay fibras plásticas. Mire aquí entonces la región. Esta es entonces un mínimo donde usted trabajaría con una fibra plástica, pero lógicamente tiene unas pérdidas. Pero bueno, hay otras con otros materiales, unos vidrios fluorados,
y esta es la de sílice. Aquí tenemos la de sílice, pero hay otros materiales, entonces usted dice, dependiendo de lo que a mí me interese, también del costo del proyecto. El otro problema de la fibra no solamente es la atenuación, sino es el problema de la dispersión. Si la fibra ya es monomodo, ahora vamos a tener otro problema que es la dispersión del material, porque pese a que yo tenga un láser, el láser siempre tiene un ancho espectral, y ese ancho espectral significa, y más ni menos, que un problema de dispersión del material, porque cada longitud de onda que esté metido en ese anchito de ese láser, ve diferente índice de refracción y por lo tanto va a hacer que el pulso al final del recorrido esté un poquito más ancho en tiempo de duración. Pero no solamente está el material, también está la dispersión de guía de onda. ¿Por qué? Porque si ustedes vieron la transparencia anterior, el modo fundamental es un modo gaussiano. Buena parte de la luz va en el núcleo, pero otra parte va en el revestimiento. Entonces usted dice, ¿y entonces qué índice de refracción está viendo ese pulso de luz? Pues está viendo un índice de refracción que ni es el índice del núcleo, ni es el índice del revestimiento. Es un índice efectivo. Y ese índice efectivo más o menos es, pues claro, ¿quién más peso tiene? El índice del núcleo, y el del revestimiento tiene un peso menos. Pero si yo hago un mal diseño de la fibra donde tenga un índice de tal manera que esa región de la gaussiana que queda fuera del núcleo sea mayor, pues entonces voy a tener un efecto aún mayor de dispersión. Si lo tengo aún más confinado dentro del núcleo, pues ese pulso va a haber más preponderantemente un solo índice. Entonces voy a disminuir el efecto de dispersión. Fíjese entonces que esto que está en la curva que está acá es el efecto de dispersión de guía de onda y este del material. Los dos se combinan y dan la dispersión total. De tal manera que en esas fibras de sílice es típico que a 1.31, que es la dispersión cero. Pero hay un problema. Si usted recuerda la transparencia anterior, mínimo de atenuación está en 1.5, pero el mínimo de dispersión está en 1.3. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues hay que tratar de reconciliar. ¿Cómo se puede reconciliar? Fíjese que este parámetro yo no lo puedo manejar porque es un parámetro que depende del material. Si es sílice, es sílice. Pero yo sí puedo manejar este parámetro. De tal manera que al hacer la sumatoria puedo correr la curva, correrla hacia allá para que el cero de dispersión esté en 1.5, que es la región de mínima atenuación. Y eso es lo que se hace. Se juega con el parámetro de guía de onda. Ahí está. Esta es entonces la fibra de paso que ya les había mostrado. Es la dispersión a 1.3. Esta es fibra monomodo, o sea que el diámetro es más o menos del orden de 9 micras, pero mire que tiene un perfil de este estilo. Con este perfil se logra, mire esta fibra acá, donde la dispersión está aquí. El cero de dispersión está un poco corrido a 1550, más o menos. Y está esta otra. Esta entonces se llama dispersión corrida, está justo en 1500, donde es el mínimo de atenuación. Todo jugando con el perfil del índice en esa región. Entonces fíjese todo lo que hay involucrado en cuanto a lo que es ciencia de materiales para lograr eso. Pero no solamente hay fibras multimodo de paso, con índice gradual, monomodo pero con diferentes perfiles. Mire el zoológico tan inmenso que hay de fibras ahora. Y no está completa la lista. Hay monomodo, multimodo, hay insensibles a curvaturas, como yo les decía, para llevar a la casa. Hay fibras que tienen forma de D. Hay fibras que son de dispersión corrida, como las que acabamos de ver, que manejan dos modos. Hay fibras que se llaman electroópticas, ya les voy a mostrar. Hay fibras que se hacen de núcleo elíptico, fluorescentes, núcleo hueco. El centro de la fibra es hueco y por ahí va la luz, por el hueco. Fibras que están diseñadas para poder trabajar en la región del infrarrojo, porque ustedes vieron la curva de atenuación de la sílice. Si yo quiero trabajar a 2 micras, la sílice ya no me ayuda, la absorción es muy fuerte. Núcleos grandes, de apertura numérica ganda, baja reflectividad, núcleos líquidos. Si yo tengo una fibra que es hueco en el centro, pues por ahí coloco líquidos. Recubiertas de metálica, nanofibras, como ya les había mostrado, multinúcleo, que también ya les mostré, fibras de cristal fotónico, son esas fibras que tienen huecos, revestimiento plástico que mantiene la polarización, polarizadoras de polímero, núcleos de sílice puro, dopadas con tierras raras, son muy importantes, fibras que tienen huecos laterales para colocarle entonces materiales. ¿Cómo se fabrican esas fibras? Sobre todo las de sílice, porque esas son las que dominan el mercado, pero no quiere decir que sea